Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Miren qué maravilla que tengo acá. Los libros de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Bueno, quiero hacerles esta video reseña de estos libros para que algunas personas se animen a leerlos y darles mi recomendación. La trilogía de libros del Señor de los Anillos. Bueno, vamos a dejar algo claro. No es una trilogía, se trata de un libro solo en realidad, una historia. Tolkien nunca se refiere a su obra como una trilogía. Esta división se hizo de forma artificial, lo hizo la editorial para poder publicar esta obra. Vamos a ponernos un poco en contexto de cuándo se publican estos libros. Estos libros se publican en el año 1954. Tolkien los va escribiendo allá por los años 40, más o menos, 45. Bueno, hay algunas claras referencias sobre la guerra, pero Tolkien nunca las deja en claro y siempre va dejando a libre interpretación de cada lector. Vamos a hablar un poco de cómo hizo Tolkien para publicar esta obra, que es una de las obras más importantes de su vida. Bueno, la publicación de estos libros no fue nada fácil, porque Tolkien era un escritor que siempre buscaba la perfección, y al mismo tiempo él estaba trabajando en la obra máxima, la obra maestra de él, la obra cumbre de su vida, que es el Silmarillion, al mismo tiempo que trabajaba en El Señor de los Anillos. El problema es que la obra de El Silmarillion no era fácil para vender y a la editorial Allen and Unwin, que era la que había publicado El Hobbit, no le terminaba de convencer, no le parecía que iba a ser fácil de vender, entonces solo quería publicar El Señor de los Anillos. Esto a Tolkien no le gusta, así que decide probar suerte con otras editoriales hasta que encuentra una que le promete sí por fin publicar las dos obras al mismo tiempo, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Lamentablemente esto nunca sucede como Tolkien quería, va perdiendo mucho tiempo en eso, va perdiendo años, entonces él, frustrado sin saber muy bien qué hacer, decide enviar una carta a Rainer Unwin. ¿Se acuerdan de Rainer Unwin? Bueno, de esto hablé un poco en el video anterior de El Hobbit, donde estoy haciendo una libro reseña del Hobbit. Te dejo ahí el enlace para que puedas entrar. Rainer Unwin era el hijo del presidente de la editorial, Allen Unwin, en ese momento. Y Rainer Unwin era ese niño que había leído El Hobbit y le había encantado. En este momento, él había crecido, estaba a cargo de la editorial. Cuando recibe la carta de Tolkien, preguntándole si había todavía alguna posibilidad de volver a esa editorial y publicar estos libros, él se emociona, le dice que sí, y así es como se lleva a cabo la publicación por fin en el año 1954 de El Señor de los Anillos. Bueno, más o menos vamos a tener en cuenta algunas cosas si querés leer esta obra. Si leíste El Hobbit vas a ver muchas diferencias. Para empezar, en el tamaño. El Hobbit es un libro muy corto, muy fácil de leer, que tiene unas 300 páginas. Acá tenemos tres libros. El primero, La Comunidad del Anillo, tiene 550 páginas. Las Dos Torres tiene 460 páginas. Y El Retorno del Rey tiene 400 páginas. Entonces ya en cantidad es muchísimo más. Pero no es esa la única diferencia, sino que la diferencia pasa también en la narrativa, en el tema que se está hablando. Si bien es el mismo mundo, está protagonizado por hobbits y bastante parecido, pero va tomando un tono mucho más adulto, un tono mucho más oscuro. Se nota eso. En el principio del Señor de los Anillos es bastante parecido a El Hobbit y está muy bien porque hace muchas referencias a los lectores de El Hobbit. Recordemos que El Hobbit se publica en el año 1938. Entonces eso nos da una referencia, nos da mucha más información sobre los hobbits, cómo vivían. Pero después la Guerra del Anillo se va volviendo mucho más oscura, los temas son muy serios, la amenaza es en toda la Tierra Media, en todo el mundo. Entonces eso tiene otro tono.
Hay, por supuesto, algunas diferencias con las películas. Si bien vamos a ser sinceros, las películas son maravillosas, son geniales y yo soy fanático de las películas. Pero, obviamente, por cuestiones de lógica, si no serían películas eternas, hay algunas diferencias. Entonces, si ya viste las películas, sos fanático y te animás a leer los libros, vas a encontrar cosas mucho más desarrolladas, información extra que no se llega a apreciar del todo en las películas, personajes que no aparecen, ejemplo, Glorfindel, por ejemplo, que es el típico que todos decimos, ¿dónde está Glorfindel? ¿Dónde está? Bueno, Tom Bombadil, hay unos cuantos obviamente. Y personajes que también son distintos, completamente distintos en las películas y en los libros. No estoy diciendo que sean mejor o peor, pero son bastante diferentes. Como podemos ver, los libros son de editorial de bolsillo, entonces eso hace que sea fácil de llevar para cualquier lado. Veamos más o menos la cantidad de hojas y sí, la comunidad del anillo hay mucho más. Como siempre, Tolkien nos deja algunos mapas que nos encantan para ponernos un poco en contexto. Esto es muy interesante porque de esta forma vamos siguiendo a los personajes. Estas son las cosas que más me gustan de la obra de Tolkien. Poder imaginar que soy uno más de los aventureros que están con ellos. Yo me siento uno más. Él te va contando de una forma tan descriptiva que sentís que estás viajando con ellos. Entonces podés hacer el seguimiento y eso es algo que me encanta. La historia del Señor de los Anillos transcurre unos 60 años después de El Hobbit y empieza hablando obviamente esas conexiones. Está obviamente en vivo Bolsón, Bilbo es uno de los personajes más importantes dentro de toda esta historia, pero bueno, hay muchas cosas que se vuelven a ver. Entonces eso tiene un toque muy lindo para darte cuenta que estás hablando del mismo mundo. Por último, ¿a quién recomiendo estos libros? Bueno, estos libros yo se los recomiendo a todo el mundo. La verdad que son libros que creo que no tienen ningún desperdicio. Al menos tenés que darle una oportunidad. Si viste las películas y querés más información, tenés que leerlos. Dale una oportunidad. Si no las viste pero leíste El Hobbit, te va a encantar. Una recomendación personal es tengan especial paciencia con la comunidad del anillo. Tengan paciencia al principio. Tolkien es un escritor que es descriptivo. Te va contando cómo es el mundo. Te lo va narrando, te va metiendo en ese mundo. Y la comunidad del anillo, como es el primero, te cuenta bastante. Entonces eso suele a veces cansar a la gente, agobiar. Y suele ser el paso más difícil a cruzar. Si ustedes logran pasar eso, los otros dos libros les van a encantar. La comunidad de anillo es fantástica, pero bueno, tiene esa cosa que va un poquito lenta, porque bueno, uno está acostumbrado también a las películas y esto es distinto, sobre todo en la comunidad del anillo. Van a ver que en el primer libro hay un montón de capítulos que directamente no están totalmente salteados en las películas, un montón de cosas que van pasando en el medio con los hobbits y que bueno, eso no lo conocen. Así que mi recomendación es aprovechen ese momento que lo están conociendo por primera vez para descubrirlo y disfrutarlo. Hagan de cuenta que están de aventura con los hobbits y lo van a poder disfrutar muchísimo más. Después en las dos torres, otra diferencia con las películas muy marcada es que tenemos el libro dividido en dos. La primera parte del libro es toda la historia que pasa con Aragorn, con Legolas, con Gimli, con Gandalf. Y la segunda parte del libro es todo lo que pasa con Frodo, Sam y Sméagol. A diferencia de la película que van y vienen constantemente. Acá en las dos torres son como dos historias totalmente paralelas que están sucediendo al mismo tiempo pero separadas. Primero una y después la otra. Y después Retorno de Rey es una maravilla que puede entrelazar todas las historias, cerrarlas y dejar un final espectacular.
Obviamente, los libros tienen mucha más información que en las películas. Además de los apéndices, por supuesto. En fin, El Señor de los Anillos, yo creo que en toda casa tiene que haber al menos una obra de Tolkien. ¿Cuál recomiendo? Bueno, si, si no tenés El Hobbit, El Señor de los Anillos. Una de las dos, pero tiene que haber una. Y les recomiendo que le den una oportunidad. No se agobien tanto con la cantidad de páginas, no piensen que es una obra interminable, porque no lo es fácil de leer. Cuestan quizás un poco al principio con la Comunidad del Anillo, pero es porque te está metiendo en ese mundo. Pero lo podés disfrutar, se siente muy bien eso. Piense que están yendo de aventuras con ellos. Nada más para decir, espero que les guste esta reseña y pronto haré algunas más.